En esta oportunidad vamos a hablar con respecto a Yom Kippur. Y uno de los temas más importantes que necesitamos conocer de Yom Kippur es que la expiación, el perdón, es solo por la sangre del Mashiach Yeshua. En el libro de Matitiyahu, capítulo 26-28, está escrito así: Pues esta es mi sangre del Brit Hadashah, mi sangre derramada a favor de los muchos para expiación, para quepar de los pecados. Y Yeshua tomó la copa, dio alabanzas al Padre, la dio a ellos y dijo: beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del Brit Hadashah, que será derramada en razón de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. El término que utilizó aquí el Mashiach es el término Harabim, para referirse a la comunidad de Israel. Los muchos, y no simplemente muchos, el pacto, el Brit Hadashah, que está cerrando aquí el Mashiach Yeshua, es el pacto que había hecho a través de Irmías, capítulo 31. Ahí habla que este pacto es con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Los muchos, al decir el Harabín, está confirmando esto, la cual realizó Yeshua en la cena de Pesaj con la copa, como él dijo: esta copa es mi sangre. Yom Kippur se lleva a cabo el día 10 del séptimo mes. Desde el atardecer del 9, que es jueves, hasta el 10, después del atardecer. Siempre cae viernes, siempre cae de jueves a viernes en el calendario de Elohim. Desde el jueves por la noche hasta el viernes por la noche, y luego será el comienzo del séptimo día, del Shabbat. Por lo tanto, la preparación para el Shabbat del séptimo día del Shabbat del séptimo día, después de que finaliza Yom Kippur, todas las preparaciones para Shabbat deben realizarse desde el día jueves, porque en el día de Yom Kippur no se debe hacer ningún trabajo, porque es también un gran Shabbat, Shabbatón. Yom Kippur, de acuerdo con el calendario de Elohim, de acuerdo con el calendario del Eterno, siempre cae en viernes, porque los días de todas las fiestas mencionadas por la Torah caen en los mismos días de la semana todos los años. Esta fiesta está establecida en Baikra, Levítico capítulo 23, desde el 26 hasta el 32. Aquí está escrito así: y habló Adonai a Moshe diciendo: el 10º día de este mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos en ayuno y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. No harán ningún tipo de trabajo en ese día, porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo en ayuno en ese día será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. No harán ningún tipo de trabajo. Es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo, y se negarán a sí mismos, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes hasta el siguiente anochecer. Como vemos por muchas partes de la Torá, del Tanakh, de los profetas, que el Eterno y su pueblo
son comparados con un matrimonio. Y como casados, amamos a nuestra esposa. Y sinceramente nos gustaría nunca lastimarla. Sin embargo, ¿cuántas veces he sido duro y he hablado palabras que la han lastimado? Y las conductas que la desagradaron, desafortunadamente fueron tantas. Sin embargo, nuestro amor es mayor que nuestras debilidades y el deseo de reconciliación supera los errores. Corregir los defectos por cuanto nos amamos nos hace felices. En el libro de Isaías, en el libro de Oseas y tantos otros profetas compararon la relación entre el Eterno y nosotros, Israel, con el matrimonio. Después de todo, Israel es la novia, la esposa de Adonai, la esposa del Cordero. Isaías 49:18 dice así: levanten los ojos y miren alrededor. Todos ellos se están reuniendo y viniendo a ti. Adonai jura, tan cierto como yo vivo, los usarás a todos como joyas, te adornarás con ellos como una novia. Isaías 62:5. Y como un joven se casa con una virgen, tus hijos se cansarán contigo. Como un recién casado se regocija con su esposa, tu Adonai se regocija en ti. En Jeremías capítulo 2, el verso 2 y 32 dice: ve y grita en los oídos de Jerusalén, que esto es lo que Adonai dice: yo recuerdo tu devoción cuando eras joven, cuando como una esposa me amabas, cómo me seguiste por el desierto, por medio de una tierra sin sembrar. El 32. ¿Se olvida una desposada de sus joyas o una virgen de su ceñidor de bodas? Sin embargo, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Jeremías 33:11 está escrito: los sonidos de la alegría y de gozo, y las voces del novio y la novia, las voces de los que cantan, agradezcan a Elohim Sebaot, porque Adonai es bueno, porque su misericordia continúa para siempre. Según traen ofrendas de acción de gratitud a la casa de Adonai, porque yo haré que aquellos capturados en la tierra regresen como antes, dice Adonai. Jeremías 31:34, desde el verso 30 dice: más bien cada uno morirá en sus propios pecados. Los dientes de aquel que coma uvas ácidas será el que tendrá de entera. Aquí está: los días vienen, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto, un Brit Hadashah, con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación, ni a su hermano: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grande, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nosotros que somos la esposa errante, tenemos un esposo que es perfecto, el creador de los cielos y de la tierra. Nuestro esposo nunca falla, sin embargo pecamos contra él. En consecuencia necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar hábitos incorrectos. Debemos buscar la reconciliación. Aunque esto se debe hacer todos los días, hay un tiempo especialmente preparado para esto.
Es como si el arrepentimiento diario fuera un acto preparatorio para una gran renovación de bodas. En Yom Kippur, el día de lloro y arrepentimiento a los pies de nuestro amado esposo. Yom HaKippurim, más conocido como Yom Kippur, día de la expiación, es la fecha en la que en todo el mundo entramos en un gran día de ayuno por un periodo de 25 horas sin nada de comer o beber, afligiendo el alma y buscando el perdón del Eterno. Es lo que dispone la Torá. Y habló Adonai a Moshe diciendo en Vaikra 23, 26 al 32, el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh, se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. No harán ningún tipo de trabajo en ese día porque es Yom Kippur, para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. Cualquiera que no se niegue a sí mismo en ayuno en ese día será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. No harán ningún tipo de trabajo. Es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde habiten. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo. Y se negarán a sí mismos, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes hasta el siguiente anochecer. Según la lectura del texto, se percibe que Yom Kippur se caracteriza por los siguientes elementos. Primero, se celebra en el 10º día del 7º mes. Como lo dice Bamidbar Números 29:7. En el 10º día de este 7º mes tendrán una convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos y no harán ningún tipo de trabajo. Esto de acuerdo con el calendario bíblico, de acuerdo con el calendario de la Torá, y no de acuerdo con el actual calendario gregoriano católico romano. Segundo, hay un ayuno absoluto, sin agua y sin comida, por el periodo aproximado de 25 horas de un día para el otro. En el calendario bíblico, en el calendario de la Torá, el día se inicia y termina al anochecer. Tercero, el afligir el alma con ayuno tiene por finalidad reconciliarse con el Eterno mediante la expiación de pecados. Aunque no está escrito literalmente, el entendimiento es en el sentido de que solo hay expiación si ocurre el verdadero arrepentimiento. Es decir, si de hecho la persona abandona el pecado y regresa en Teshuvah a Elohim. De otro modo, el mero acto de ayunar sin arrepentimiento no es idóneo a la cápara, a la expiación de los pecados. El cuarto elemento de Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur es un estatuto perpetuo, infiriendo de ahí que tenemos el deber de observarla. En el judaísmo, el plazo de 10 días entre Yom Teruah y Rosh Hashanah, como se llama en el judaísmo, y Yom Kippur, este periodo entre Yom Teruah y Yom Kippur se conoce, como ustedes saben, como Yamim Noramim, o los 10 días temibles, o los 10 días de temor. Porque son días en los que el ser humano debe estar con más temor delante de Elohim. Estos días que estamos transcurriendo en el calendario del Eterno entre Yom Teruah y Yom Kippur. ¿Por qué días temibles? Porque son días en los que debemos estar con más temor delante del Eterno, lo que se refleja en la confesión de todos sus actos cometidos en el año que ha pasado. Es como si Adonai usara una fecha límite para que el hombre se arrepienta. Lo ha esperado todo el año, ahora le da una fecha límite en Yom Kippur para que hagamos Teshuvah.
Y por esa razón estos 10 días que se le llama también Aseret y Emet Teshuvah, los 10 días de arrepentimiento, debemos buscar una confesión y una Teshuvah correcta delante del Eterno. Lamentablemente, muchos creyentes, no todos, tienen un concepto incorrecto de arrepentimiento. Creen que es suficiente la confesión de los pecados al Eterno. Aún los creyentes en el Mashiach creen que es suficiente la confesión de los pecados al Eterno y automáticamente sus transgresiones serán perdonadas por medio de la sangre del Mesías. Así. No, pues no es así. A la luz del pensamiento semita, el arrepentimiento, Teshuvah, solo será aceptado por Elohim si existe un verdadero cambio de comportamiento. De hecho, la palabra hebrea Teshuvah, traducida como arrepentimiento, significa literalmente retorno. Es decir, el hombre abandona el camino del pecado y hace Teshuvah, hace retorno. Abandonando el camino del pecado y hace retorno a los preceptos del Eterno que son según la Torá. El filósofo de Alejandría, en el año 25 antes del Mashiach, del 25 al 50 después del Mashiach, 25 antes del Mashiach hasta el 50 después del Mashiach. Este filósofo judío de Alejandría, él escribió que el sincero arrepentimiento deriva de una autocensura y vergüenza por los actos cometidos, llevando al pecador a cambiar sus caminos por medio de Teshuvah. Ellos deben sentir vergüenza por toda su alma y cambiar sus caminos, reprendiendo sus errores y abiertamente confesando todos sus pecados con las almas y las mentes purificadas, para exponer la conciencia sinceramente y también tener una lengua purificada para producir una mejora en sus oyentes. Eso dice en su texto de Exercratione, capítulo 8. No hay perdón sin la sinceridad de su arrepentimiento. No solo por palabras es el arrepentimiento, sino por obras. De Víctimas, del mismo autor, capítulo 11. El rabino Benjamín Blesh, él dice, confesar sin cambiar es aceptar las malas acciones como un aspecto inalterable de nuestro comportamiento. El pecador dice, ¿qué quieres de mí? No puedo ser mejor que eso, soy tan solo un ser humano. La condición humana se utiliza como excusa para no esforzarse en asumir mayores responsabilidades. De nada servirá el día del perdón para el que diga, voy a pecar y el día del perdón me perdonará automáticamente. De nada le va a servir si su intención es seguir pecando. Si alguien dice que se arrepintió, aún en Yom Kippur, pero continúa cometiendo los mismos pecados, entonces nunca hubo el verdadero arrepentimiento y nunca estuvo en Yom Kippur. El mismo raciocinio fue tejido por el judío Yohanan. En primera de Yohanan, Yohanan Aleph, capítulo 3 del 8 al 10. ¿Qué dice Yohanan? La persona que permanece pecando es de Hasatán, porque desde el mismo principio Hasatán ha pecado. Por esta razón, el Ben Elohim fue manifestado para destruir las obras de Hasatán.
Quien es nacido de Elohim no comete pecado, porque la simiente de Elohim está en él, y él no puede pecar porque ha nacido de Elohim. Así es como distinguimos claramente entre los hijos de Elohim y los hijos de Hasatán. Todo el que no hace lo justo no es de Elohim. Asimismo, cualquiera que no ama a su hermano no es de Elohim. Para el Sheliach Yohanan, quien continúa en el pecado es hijo de Hasatán. Después de todo, ¿qué es pecado? ¿Qué explica Yohanan? 3:4, de primera de Yohanan 3:4. Todo aquel que practica el pecado está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Luego se percibe con toda nitidez que el raciocinio de Yohanan, él dice, solo son perdonados aquellos que efectivamente abandonaron el pecado. Ante las Escrituras, la Torá es vista como el camino que indica la voluntad de Elohim, y el pecado como el camino equivocado. Es la Torá versus el pecado. Hacer teshuvá, regresar, retornar. Hacer teshuvá significa dejar la pista errónea, dejar el camino erróneo y pasar a seguir la senda de la justicia, que es la Torá. Se ha comprobado que Yom HaKippurim o Yom Kippur es el día de las expiaciones de los pecados de aquellos que realmente se arrepienten. La palabra Kippur, de Yom Kippur, proviene de la raíz hebrea kapar o kepar, con amplias semánticas, con amplios significados, y significa cubrir, apaciguar, hacer compensación, eliminar, anular, rescatar, propiciar, reconciliar, redimir, ofrecer un sustituto, hacer expiación, purificar, perdonar, obtener misericordia. Todo esto, aunque solamente se traduce como Día del Perdón, Yom Kippur, Día del Perdón, la verdad la palabra kapar o kepar tiene todos estos significados. Cubrir, apaciguar, hacer compensación, eliminar, anular, rescatar, propiciar, reconciliar, redimir, ofrecer un sustituto, hacer expiación, purificar, perdonar, obtener misericordia. Todos estos sentidos son admisibles para la interpretación de Yom Kippur, lo que denota la riqueza de la lengua hebrea. En el Tanaj, el Kapara, en función de los distintos significados dados anteriormente, no requiere necesariamente el acto de derramamiento de sangre. Ojo a esto que vamos a explicar aquí. En el Tanaj, el Kapara, en función de los distintos significados, porque tiene muchos significados, no requieren necesariamente el acto de derramamiento de sangre. En el Tanaj, ojo, estamos hablando en el Tanaj. Y veamos algunos ejemplos de cómo se hizo este kapar, esta kapara, antes del derramamiento de la sangre del Mashiach. Por ejemplo, Jacob hizo kapara con Esaf por medio de regalos, como está registrado en Bereshit, Génesis, capítulo 32, 21. Así que él, hablando de Jacob, así que el regalo cruzó delante de él y él mismo se quedó esa noche en el campamento. O sea, envió regalo para hacer kapara con Esaf. Con un regalo, no lo hizo con sangre, aquí en este caso lo hizo con un regalo. En el episodio más asombroso
en el cual todo Israel fracasó, en el episodio del becerro de oro, Moshe hizo capará por los pecados del pueblo por medio de la oración, como está en Shemot 32, 30 al 35. Al día siguiente Moshe dijo al pueblo: ustedes han cometido un pecado terrible, ahora subiré a Adonai, quizá pueda espiar, aquí usa la palabra capará, quizá pueda expiar su pecado. Moshe subió otra vez a Adonai y dijo: por favor, este pueblo ha cometido un terrible pecado. Ellos se han hecho un ídolo de oro. Ahora si es tu voluntad, perdona su pecado. Pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. Adonai le respondió a Moshe: aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo al lugar que te dije. Mi malaj irá delante de ti. Sin embargo, el tiempo para castigar vendrá, y entonces yo los castigaré por su pecado. Adonai golpeó al pueblo con una plaga porque ellos habían hecho el becerro, el que Aarón hizo. Aquí vemos entonces cómo Moshe hizo capará por el pueblo por medio de la oración. El mismo Eterno hizo capará por su pueblo Israel, en Devarim 21:8. Adonai, sé misericordioso hacia tu pueblo Israel, a quien redimiste. No permitas que sangre inocente sea derramada entre tu pueblo Israel, y ellos serán expiados por este derramamiento de sangre. Estos son algunos de los muchos ejemplos que podrían ser dados de capará sin derramamiento de sangre. Sin embargo, se aprende en el rollo de Levítico, en el libro de Levítico, que la sangre asumió un papel fundamental para la capará de los pecados. En Vaikra, en Levítico, destacamos la sangre derramada de animales 88 veces, 88 pasajes en los que aparece la palabra dam, la palabra sangre, en el libro de Vaikra. Y aquí vemos la importancia vital que fue bien retratada en el verso 11 del capítulo 17. Dice: porque la vida de toda carne está en su sangre. La vida de toda carne está en su sangre. Y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación, para hacer capará, para hacer expiación, perdón, sustitución, para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Este pasaje es parafraseado por el Talmud babilónico en Masechet Sebahim. Aquí dice así: sin duda la expiación, capará, solo puede ser hecha con la sangre, como él dice, porque es la sangre la que hace expiación, la que hace capará para el alma. Masechet Sebahim, el tratado Masechet Sebahim del Talmud babilónico. Ahora, de nuevo encontramos en Levítico 17:11 esto que está citando el Talmud. Pregunta: ¿la imposición de la mano en la cabeza del animal hace la expiación, hace la capará? ¿Poner la mano en la cabeza del animal hace la expiación? ¿Qué responde el Talmud? No. Expiación, capará, viene a través de la sangre, como dice, porque es la sangre la que hace expiación, la que hace capará para el alma. Talmud Babli, Masacre Yomá 5a. Ahora, siguiendo esta misma directriz talmúdica,
Los escritos mesiánicos, el nuevo pacto, también asevera que la expiación, la cápara, viene por medio de la sangre, añadiendo que solamente la sangre del Mashiach es capaz de realizar cápara. Hebreos capítulo 9, 11 al 15. Dice, pero el Mashiach que ha venido se ha convertido en el Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo, y entró en el grande y perfecto Mishkan, que fue no hecho por mano de hombres, pues no es de este mundo creado. Y no entró por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez en el lugar Kadosh Kedoshim, y obtuvo para nosotros la redención eterna. Porque sin la sangre de toros y cabras, y la ceniza de la novilla roja, esparcidos sobre los impíos, los santifica para purificación de su carne, cuanto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Para esto se hizo el mediador del nuevo pacto, para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto, y para que aquellos que son llamados a la herencia eterna puedan recibir la promesa, conforme está registrado en Jeremías 31, 30 al 33. Porque todo se purifica con sangre de acuerdo con la Torá escrita, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es lo que está en Levítico 17:11. Porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Es interesante observar que el autor de Hebreos citó a la Torá de Levítico 17:11 de la misma forma que los rabinos del Talmud, enseñando que es necesario el derramamiento de sangre para hacer la capará, para hacer la expiación, el perdón. Sin embargo, el judaísmo normativo de hoy suele atacar a los creyentes en el Mashiach, alegando que no es bíblico el concepto de la muerte del Mashiach para realizar capará, para realizar la expiación por el pueblo. ¿Usted cree que esto es verdad? Isaías capítulo 53 habla del siervo sufriente del Eterno, un justo que lleva sobre sí el pecado de muchos por medio de su muerte. En Isaías 53 dice el Eterno así: ¿quién ha creído a nuestra buena nueva? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? Hablando de Yeshua. Con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y enfermedades, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Después de arresto forzado y sentenciado, fue llevado fuera. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a la muerte. Le fue dada entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Adonai lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte. Porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo traerá a una posición de justos a muchas personas, porque él mismo quitará los errores de ellas. Por esa razón le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con quienes él repartirá proporcionalmente el despojo. Porque él derramó su alma en la muerte, y con los transgresores fue contado, y él mismo cargó el pecado de muchos, y a favor de los transgresores procedió a interponerse. El verso 11, después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte. Esto de él verá luz aparece en los textos de la Septuaginta y en los rollos del Mar Muerto. Ambos textos desde antes de la llegada de Yeshua. Pero no aparece en el texto Masoreta del siglo del año 1000. Tenga en cuenta un hecho interesante. El siervo que sufre muere y es colocado en una tumba, y luego verá la luz. ¿Qué es lo que esto significa? Significa sencillamente que alguien que murió va a resucitar. Isaías estaba lidiando con la muerte y la resurrección del siervo sufriente del Eterno. Pero el texto Masoreta omitió esta porción. Él verá luz después de la muerte. ¿Por qué el texto Masoreta omitió esto? Para ocultar la resurrección del Mashiach. Recordemos que los masoretas provenían de la escuela del judaísmo que rechazó a Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿quién es el siervo del Eterno? ¿Quién es el siervo sufriente del Eterno? El justo que lleva sobre sí el pecado de muchos. El judaísmo rabínico de hoy, hace solamente 1000 años, explica que el siervo sufriente es el pueblo de Israel y no el Mashiach. Pero los rabinos están errados en esto, pues no consultan la literatura de nuestro propio pueblo. Citamos, por ejemplo, el Targum Jonatán, que reproduce los comentarios del profeta Isaías. ¿Cómo está escrito en el Targum Jonatán? Este capítulo de Isaías 53. En el verso 13, mire cómo está en el Targum Jonatán. Verso 13. Miren mi siervo el Mashiach. Miren mi siervo el Mesías. Prosperará, será exaltado y elevado y estará bien alto. Miren mi siervo el Mesías. Prosperará, será exaltado, elevado y estará bien alto. Así como muchos se asombraron de ti diciendo, ciertamente su aspecto está demasiado desfigurado para ser el de un hombre, y su forma para ser el de un hijo de hombres.
Así estremecerá a muchas naciones, reyes cerrarán sus bocas, porque lo que no se les había contado lo verán, y lo que no habían oído percibirán. Desde el verso 1 dice ahora, 53. ¿Quién habría creído nuestro informe? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? Porque creció delante de él como planta tierna y como raíz de suelo seco. No tenía forma ni belleza para que lo miráramos y ninguna apariencia para que lo deseáramos. Fue menospreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y conocedor de enfermedad. Y nosotros escondimos como si fuera nuestros rostros de él. Fue despreciado y no lo estimamos, pero en verdad él ha llevado nuestras enfermedades y ha soportado nuestro dolor. Sin embargo, lo estimamos como golpeado, azotado de Elohim y afligido. Pero él fue herido por causa de nuestras transgresiones, aplastado por causa de nuestras iniquidades. Sus sufrimientos fueron para que nosotros tuviéramos paz, y por su herida somos sanados. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Nos hemos vuelto cada cual por su propio camino. Y Adonai ha hecho que la iniquidad de todos nosotros caiga sobre él. Él fue oprimido, pero se humilló y no abrió su boca. Como un cordero que llevan al degüello y como una oveja ante sus trasquiladores enmudece, así él no abrió su boca. Por medio de opresión y juicio falso fue eliminado. Y de su generación, ¿quién consideró? Porque fue cortado de la tierra de los vivos por la transgresión del pueblo que merecía el azote. Porque hicieron su sepulcro entre los impíos y su tumba entre los ricos. Porque no había ninguna violencia, ni hubo ningún engaño en su boca. Pero le agradó a Adonai aplastarlo mediante enfermedad. Si su alma la considerara una recompensa por la culpa, él verá su simiente, prolongará sus días, y el propósito de Adonai prosperará en su mano. Él verá la angustia de su alma, estará satisfecho con ver. Por su conocimiento mi siervo justificó al justo para los muchos, y llevó las iniquidades de ellos. Ciertamente le daré una porción con los grandes, y él se dividirá el botín con los fuertes. Porque él ha derramado su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores, pero él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los pecadores. Esta es la manera como lo registra el Targum Jonathan de Isaías 53, el texto arameo de Isaías 53. En este Targum se habla expresamente sobre el Mashiach, se habla claramente sobre el Mashiach. Estos escritos son de mucho antes de venir el Mashiach. Concluyendo, según el Targum, según el texto arameo, que el siervo sufriente de Isaías 53 es claramente el Mashiach. Luego el profeta narra sobre la capará, sobre la expiación, sobre el perdón, que se realiza por la muerte de un justo que voluntariamente se entrega con este propósito. Y este justo es el Mashiach. Se asocia con el manuscrito tarquémico de la Shejinah, de la presencia, de la manifestación del Eterno. Que esta Shejinah descansa sobre él, sobre el Mashiach. Que la presencia del Eterno descansa sobre el Mashiach, lo que tiene conexión con los escritos del Brit Hadashah. ¿Por qué? En Colosenses 2:9, traducido del arameo, porque en el En Yeshua HaMashiach habita corporalmente la plenitud de la Eluhot, de la deidad. Porque en Yeshua HaMashiach habita corporalmente la plenitud de la Eluhot.
Es claramente la plenitud de la deidad, la plenitud, el eterno en su plenitud habitando en el Mashiach. Ahora, rabinos renombrados, rabinos muy reconocidos en el pueblo, del porte de Rambán, del porte de Abarbanel, también asocian a Isaías 53, Isaíahu 53 con el Mashiach. De la misma forma, Isaíahu describe a un hombre de sufrimiento y familiarizado con la enfermedad, como dice el verso 3 de Isaías 53. Despreciado y burlado, pero por fin vengado y considerado superior a sus detractores. De acuerdo a muchos comentaristas, esto se refiere a los judíos, oprimidos durante el Galut, durante el exilio, pero destinados a prevalecer sobre las naciones gentiles cuando se trata de Geulá, cuando se trata de redención. Rambán y Abarbanel, sin embargo, entienden que Isaías 53 es muy relevante para con su propio Mesías. Esto está registrado en Los Días del Mashiach, Manahem, de la editorial Chabad, página 99. En razón de los argumentos, se concluye que la muerte del Mashiach para ser capará por los pecados de muchos es un concepto típicamente israelí, típicamente judío, típicamente del pueblo hebreo. En la Torá, después del pecado del becerro de oro, como se registra en Shemot 32, el Eterno habló a Moshe, que encendía su ira contra el pueblo para exterminarlo. Entonces Moshe intercedió por Israel y pidió perdón del Eterno, proponiendo entregar su propia vida a favor de la comunidad. Shemot 32:32. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. De este modo, el justo Moshe ofreció su vida como cápara por los pecados de los inicuos. De acuerdo con la enciclopedia judía, se desarrolló en el judaísmo antiguo la idea de que la muerte de los justos tendría mayor poder expiatorio que el sacrificio de animales en el Beit HaMikdash, en el templo. Mayor poder expiatorio que todos los sacrificios en el templo era el sufrimiento de los elegidos, los que fueron criados y testificaron del Eterno. Eso dice en la enciclopedia judía, expiación. Se desarrolló por estos conceptos en el judaísmo antiguo esta idea de que la muerte de los justos tendría mayor poder expiatorio que el sacrificio de animales en el templo. En el libro de los Macabeos, en el cuarto libro de los Macabeos, el justo y anciano Eleazar es torturado severamente por los impíos, que se admiran de su resistencia. Bastaba a Eleazar comer carne de cerdo, o por lo menos fingir comerla, y así sería liberado de las torturas. Pero ya que la carne de cerdo está prohibida por la Torá, Eleazar prefiere ser torturado de forma cruel a transgredir el mandamiento. Y este fue el discurso de Eleazar. En el capítulo 6 de el cuarto libro de los Macabeos, capítulo 6, dice: sería vergonzoso vivir un corto espacio de tiempo y ser despreciado por todos los hombres por cobardía, y ser condenado por el tirano por el hecho de no haber luchado hasta la muerte por la Torá de Elohim. Cuando sus huesos se estaban quemando, a punto de morir, él, Eleazar, alzó los ojos hacia Elohim y dijo:
Tú sabes, oh Elohim, que yo podría haber sido salvo. Yo estoy siendo asesinado a causa de la ley de tortura con fuego. Sea misericordioso para con su pueblo y esté satisfecho con mi castigo en su lugar, en lugar del pueblo. Deja mi sangre hacer cápara, expiación, purificación por ellos y quítame la vida como una recompensa por ellos. Capítulo 6 del cuarto libro de Macabeos. Es evidente aquí que el justo Eleazar entregó su vida con la intención de realizar cápara por el pueblo de Israel. En su muerte, la sangre del justo sería derramada en pro de los impíos de Israel, que estaban distantes de la Torá. Es probable que el testimonio de Eleazar haya influenciado a las personas a regresar al Eterno, cumpliendo sus mitzvot, cumpliendo sus mandamientos. Para los esenios de Qumran, el Mashiach iba a sufrir y ser castigado para expiar los pecados de los fieles. Esto está en la regla de Damasco, capítulo 19. Y esta es la interpretación exacta de la regla. Hasta que el Mesías de Israel expíe sus pecados, serán castigados 6 días. Mi morada está en el Consejo Santo. ¿Quién fue despreciado como yo? ¿Y quién fue rechazado por los hombres como yo? ¿Y quién se compara a mí en los sufrimientos? Ninguna enseñanza se compara a mi enseñanza. Yo me siento en el cielo. ¿Quién es como yo entre los malajín? ¿Quién podría abolir mis palabras? ¿Y quién podría medir la fluencia de mis labios? ¿Quién puede unir a mí y compararse con mi juicio? Yo soy el amado del Rey, un compañero de los santos, y nadie me puede acompañar. Y ninguno se puede comparar con mi gloria. Manuscrito del Mar Muerto 4Q 431. Con todos los argumentos expuestos, podemos concluir que el concepto de un justo hacer cápara en favor de muchas personas forma parte del pensamiento judío. A la luz del Targum Jonathan de Isaías 53, a la luz de los rollos del Mar Muerto, así como parte de la literatura rabínica, la capará, la expiación, el perdón, es hecha por el sufrimiento y la muerte del Mashiach. Ahora, teniendo claro este marco con respecto a la cápara, los seguidores del Mashiach escribieron que es la sangre del Mashiach que realiza la cápara de los pecados de aquellos que verdaderamente se arrepienten y pasan a obedecer los mandamientos de la Torá del Eterno. Los seguidores del Mashiach, los talmidim del Mashiach, ellos también escribieron que la sangre, y que es la sangre de Yeshua, que es solamente la sangre de Yeshua, la que realiza la cápara de los pecados de aquellos que verdaderamente se arrepienten y pasan a obedecer los mandamientos de la Torá. En Mateo 26, 26, 28, mientras comían, Yeshua tomó un pedazo de lejen, pronunció una verajá, lo partió, lo dio a sus talmidim y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. También tomó una copa de vino, pronunció una verajá, la dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre del Brit Hadashah, pues esta es mi sangre del nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de los muchos para expiación, para quepar de los pecados. A causa de esta muerte, Yeshua HaMashiach es mediador del nuevo pacto.
el único mediador del nuevo pacto. Porque de acuerdo a la Torá, todo es purificado con sangre. De hecho, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9, 15 y 22 dice: para esto se hizo el mediador del nuevo pacto, para que con su muerte se convierta en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto, y para que aquellos que son llamados a la herencia eterna puedan recibir la promesa. ¿Cuál promesa? La de Jeremías 31. Porque todo se purifica con sangre de acuerdo con la Torá escrita. Y sin derramamiento de sangre no hay cápara de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de los pecados. Efesios 1:7 dice: en unión con él, con Yeshua HaMashiach, en unión con él, por el derramamiento de su sangre somos liberados, nuestros pecados son perdonados. Ellos le han vencido, refiriéndose al dragón, a Satán, a causa de la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. El dragón, Hasatán, fue airado contra la mujer y fue a luchar contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de la Torá de Elohim y dan testimonio de Yeshua, como dice Revelación 12, 11 y 17. Entonces, si Yom Kippur es el día de la expiación, si Yom Kippur es el día del perdón, es el día en que hay ayuno absoluto de comidas, de bebidas, de agua, con el objetivo de pedir perdón al Eterno por los pecados cometidos, abandonándolos de nuestras vidas. Nosotros, los que creemos en Yeshua, sabemos que solo existe cápara, que solo existe expiación, liberación, perdón por medio de la fe en el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Vamos a ayunar en Yom Kippur, sabiendo que fuimos liberados del pecado por medio de la preciosa sangre de Yeshua. Lo que es más, el ser humano solamente obtiene cápara y la vida eterna a través de Yeshua HaMashiach, como está escrito en Yohanan 3:16 en adelante. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que incluso dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Elohim no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que él diera vida eterna por medio de su mano. El que cree en él no es juzgado, y el que no cree desde este momento es juzgado, porque no cree en el nombre del único e incomparable Ben Elohim. Este es el juicio. La luz vino al mundo y los hijos de los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todos los que hacen cosas malvadas odian la luz y la evitan, para que sus obras no sean condenadas. Pero todo el que hace lo que es verdadero viene a la luz, para que todos vean que sus obras son realizadas por Elohim. El que confía en el Hijo tiene la vida eterna, y el que no está convencido del Hijo no verá la vida, sino que ha sido condenado por Elohim. Yohanan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y les daré vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Yohanan 11, 25, 26, y Yeshua les dijo, Enaná, yo soy el Elohim viviente, la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí nunca morirán. ¿Crees esto? Yohanan 14, 6, 7. Y Yeshua les dijo, Enaná,
Yo soy el Elohim viviente, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Yohanan 15. Enaná. Yo soy el Elohim viviente, la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Desde ahora, por causa de la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. Enaná, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido conmigo y yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí no pueden hacer nada. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les ordeno. Ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su maestro. Pero yo les he llamado amigos míos, porque todo lo que he oído de mi Padre les he enseñado. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he preparado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cualquiera que niega al Hijo, Yohanan 2.23, primero Yohanan 2.23, cualquiera que niega al Hijo tampoco confía en el Padre. Quien confiesa al Hijo, también confiesa al Padre. Examinando todo esto, mis hermanos, los que participamos en Yom Kippur, estamos conscientes de la maravillosa obra de redención que efectuó el Mashiach por medio de su sacrificio. Ahora, los que participan en Yom Kippur, pero no siguen a Yeshua HaMashiach, no reciben capará de sus pecados. Escuche bien esto. Los que participan en Yom Kippur, pero no siguen, no creen en Yeshua HaMashiach, no reciben capará de sus pecados. Por otra parte, hay una prueba histórica de que después de la muerte de Yeshua HaMashiach, el Eterno nunca más aceptó el sacrificio de animales en el templo. Recuerde que el templo estuvo en pie 40 años después de la muerte del Mashiach, pero nunca más el Eterno aceptó sus sacrificios de animales. En efecto, el Talmud relata que el sistema sacrificial fue alterado alrededor de 40 años antes de que el templo fuera destruido. ¿Qué pasó 40 años antes de ser destruido el templo? La ejecución de Yeshua HaMashiach. Exactamente en ese tiempo, exactamente 40 años antes de la destrucción del templo, fue el sacrificio del Mashiach. ¿Y qué relata el Talmud? Que el sistema sacrificial fue alterado alrededor de 40 años antes de que el templo fuera destruido. Ahora, nuestros mismos rabinos enseñaron que a lo largo de los 40 años en que Simón el Sadik sirvió, la cinta roja se volvió blanca. Pero a partir de entonces, a veces era blanca y a veces no. Ahora, en los últimos 40 años, antes de que el templo fuera destruido, la cinta escarlata, la cinta nunca se volvió a poner blanca. Esto dice el Talmud babilónico en el Tratado Yomá 39a y 39b. Ahora, este relato talmúdico se refiere a la actividad del Cohen Gadol, a la actividad del sumo sacerdote que sacrifica el cordero atando un pedazo de tejido rojo entre sus cuernos. Después del sacrificio, si el tejido se hacía blanco, esto significaría que Elohim había perdonado los pecados de Israel. Como él había prometido en Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean escarlata, ellos se volverán blancos como la nieve. Mire bien, mis hermanos, lo que estamos hablando. La cita del Talmud en la literatura rabínica. ¿Qué dicen ellos? La cinta nunca más se hizo blanca. Desde alrededor de 40 años antes de la destrucción del templo.
aproximadamente en el año 30. Ahora, que fue justamente en la época de la muerte de Yeshua. A partir de la muerte de Yeshua HaMashiach, el sistema de sacrificio de animales para la expiación de pecados ya no era aceptado por el Eterno. Y a partir de la muerte de Yeshua HaMashiach, nunca más el Eterno aceptará sacrificio de animales, ni en esta era, ni al final de la era, ni en el milenio. ¿Por qué? Porque ahora solo hay capará, solamente hay capará por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. Por este motivo, es que nosotros debemos orar y aprovechar este ayuno e interceder, mis hermanos, por nuestro pueblo, para que Israel, para que toda la casa de Israel, para que toda la casa de Yehudá reconozca a Yeshua como el Mashiach prometido por el Eterno. Lo que llevará al cumplimiento de la profecía de que todo Israel será salvo, como dice Romanos 11:26. En Yom Kippur, cuando ayunamos aproximadamente estas 25 horas, debemos pedir perdón al Eterno, invocando la sangre preciosa de Yeshua. Recuerden, mis hermanos, solo hay perdón para aquellos que realmente abandonan el pecado, para todos aquellos que abandonamos el pecado. Quien dice que sirve a Yeshua y continúa aprisionado por el pecado, pues no recibirá capará, salvo si efectivamente deja sus malos caminos. Mis hermanos, reflexionemos en esto, consideremos bien el valor del sacrificio de Yeshua. Mire como dice Hebreos 10, 26, 29. Porque si alguien peca intencionalmente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que pueda sacrificarse por los pecados, sino un terrible juicio de fuego ardiente que devora a los adversarios. Porque si el que transgredió la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin piedad, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerán los que pisotean al Ben Elohim y tratan como algo común la sangre del pacto, con la cual fueron santificados, e insultan al Ruach de Hesed, de Elohim, que había bajado hacia ellos? Y 1 Yohanan 5, 1 al 3 dice: todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach, tiene a Adonai por su Padre. Y todo aquel que ama al Padre también ama al que ha sido engendrado por él. Así es como conocemos que amamos a los hijos de Adonai, cuando amamos a Adonai y también hacemos lo que él manda. Porque amar a Adonai significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Mis hermanos, aprovechemos y hagamos teshuvá. Aprovechemos de verdad este ayuno. El Eterno nos ha venido dando oportunidades durante todo este año. Aprovechemos este último día que el Eterno nos está dando. Y digamos: haznos retornar, nuestro Padre, a tu Torah. Y aproxímanos, nuestro Rey, a tu servicio. Y haznos volver en perfecto arrepentimiento ante ti. Bendito eres tú, Adonai, el que desea el arrepentimiento, por los méritos en la preciosa sangre de Yeshua HaMashiach. Hagamos teshuvá, mis hermanos. Aprovechemos esta luz. Valoremos la preciosísima sangre de Yeshua. Valoremos todos los méritos de la preciosa sangre de Yeshua. Shalom, mis amados hermanos.